Perlas del libro de Jeremías. Hipocresía, hipócrita. Mostrar sentimientos falsos o fingidos. ¿Conoce usted algún caso de hipocresía? ¿Cómo puede usted detectar si alguien está actuando genuinamente o con hipocresía? ¿Qué hace usted frente a un caso de hipocresía? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Damos gracias a Dios por permitirnos meditar en las perlas del capítulo 41 del libro de Jeremías. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Este capítulo registra el asesinato de Gedalías, el gobernador que había sido puesto allí en las tierras de Judá, en las devastadas tierras de Judá, por Nabucodonosor. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías. Si esta historia es correlativa con el capítulo anterior, quiere decir que estos acontecimientos se dieron 2 o 3 meses después de que Jerusalén fue tomado por los babilonios. Muy poco tiempo. Aconteció en el mes séptimo, vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Por lo visto, este Ismael y los príncipes, los nobles, habían huido anteriormente a la caída de Jerusalén. Recordemos que todos los nobles capturados fueron muertos, fueron asesinados allí por orden de Nabucodonosor. En el capítulo 40 vemos nosotros que Jonatán advierte a Gedalías de una conspiración contra él. Pero él le dice a Jonatán que es falso. Leemos nosotros el último versículo, dice: pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Jonatán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Miren aquí una sugerencia. Cuando hay un problema o un aparente problema, es bueno identificar bien el problema. Pero para identificar correctamente el problema, no lo valorices como bueno o como malo. Simplemente concéntrate en el problema sin darle valor de bueno o malo. Gedalías comete un gran error. Ante los dichos de Jonatán sobre la conspiración sobre su vida, y es un tema serio, no es un tema trivial. Se trata de una conspiración para asesinar al gobernador. Pero él llegó a la conclusión: es falso lo que tú dices. Cuando tú valorizas equivocadamente un problema, le vas a dar una solución equivocada. Recuerda eso. Y entonces llegó Ismael, tal como se le había advertido Jonatán, y Ismael o Gedalías lo recibió. Como para él todo lo que dijo Jonatán era mentira, lo recibió con la mayor amabilidad posible y se sentaron a comer. Comer juntos, ¿no? Aparentemente como una especie de felicitación por el cargo. ¿Qué habrá dicho? Pero aquí nos encontramos ante un caso de hipocresía. Ismael tenía intenciones muy claras. ¿Cuáles eran sus intenciones? Asesinar a Gedalías. Pero ¿cómo se mostró? Amigable, se mostró fraterno,
se mostró como una persona que quería compartir la comida con quien sería su víctima. Hay formas de identificar a un hipócrita, con seguridad que lo hay, pero hay que ser muy detallistas, hay que prestar atención a los detalles. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta lo que dice el mismo Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuidado, decíamos ayer, es bueno confiar en las personas, pero no hay que confiar ciegamente. Y si hay algunos dichos, dice, cuando el río suena es porque piedras trae. No suena en vano. Si hay dichos, hay que prestar atención y hay que volvernos más detallistas. ¿Qué sucedió con el pobre Gedalías? Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Muerto Gedalías. ¿Debía morir? No debía morir. ¿Se pudo evitar esta muerte? Con seguridad que se pudo evitar esa muerte. Hay muchos problemas que pueden ser evitados. Muchos. Hay muchos momentos desagradables que pueden ser evitados si tan solo prestáramos más atención a los detalles. Aquí Ismael actuó con saña, con doblez de espíritu, y logró su propósito porque tenía frente a él a un hombre que había calificado una denuncia de conspiración como falsa. No valorices un problema. Aborda el problema sin valorizarlo y sabrás darle solución correcta. Esta muerte pudo haberse evitado, pero lamentablemente la excesiva confianza de Gedalías hizo que fuera asesinado. No solo fue asesinado él, sino que todos los que con él estaban. Incluso se mató a los soldados que Nabucodonosor había ordenado que queden. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Miren de qué forma ha tramado esta conspiración, que fue tan sigiloso que ninguno pudo escapar. Es que lamentablemente las personas que actúan con alevosía, con hipocresía, suelen ganarse la confianza total de la persona. Y una vez ganado la confianza, entonces proceden con su verdadero propósito. Cuidado, cuidado. No hay que ser demasiado confiados. Siempre hay que guardar las reservas del caso. Y mucho más, si hay dichos que se escuchan, recuérdese el refrán: cuando el río suena es porque piedras trae. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún. Miren, nadie lo sabía. Que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Estos 80 hombres parece que eran peregrinos que iban a las ruinas del templo para elevar sus lamentos, ¿no? Quizás para celebrar la fiesta de los tabernáculos y para presentar ofrendas y cereales y de incienso en el lugar del antiguo altar. Hay personas que quieren adorar allí, en el lugar señalado. En nuestros tiempos hay personas que
no conciben otro lugar donde adorar a Dios que no sea en el templo. ¿Es bueno adorar a Dios en el templo? Es bueno. Pero también recordemos nosotros lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23. Vienen días, dice Juan 4:23, en que no se adorará, le dijo a la samaritana, en este lugar, sino, les leo el 4:23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ah? No importa tanto el lugar en la adoración a Dios, sino que esa adoración sea en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Señor. Estos hombres vinieron a adorar a Dios de diversos lugares. ¿Eran judíos? ¿No eran judíos? No se nos menciona. Solo se nos dice de dónde venían. Y lamentablemente llegaron en el momento más inoportuno. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam, llorando. La versión Septuaginta y la versión Jerusalén menciona que los peregrinos son los que lloran, no Ismael. ¿No? Y la versión Reina Valera dice que viene llorando. Y recordemos que Ismael estaba actuando con mucho, ¿no? Con mucho cálculo. Ya había asesinado a Gedalías y a todos los que estaban con él y nadie se había enterado. Y ahora una vez más actúa con hipocresía, fingido, llorando. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. ¿Por qué los degolló? ¿Los consideraba un peligro? ¿Venganza? Porque posiblemente reconocieron a Gedalías, el que había sido puesto por Nabucodonosor como gobernador. Puede haber diversas razones. Se vieron, no sé, en la necesidad de apoderarse de todo lo que ellos llevaban. Hay una serie de razones que podríamos nosotros especular. Pero el hecho es que Ismael mató a gran parte de estos 80. No los mata a todos. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y él los dejó y no los mató entre sus hermanos. El hecho de que deje a 10 porque le ofrecen como una especie de recompensa por sus vidas, encontramos otro rasgo de personalidad de Ismael. Era un truán que quería sacar provecho, apoderarse. Cuando mata a Gedalías, no se queda en el lugar. Se va. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Los fue amontonando en ese pozo para que nadie se entere de lo que había hecho. La muerte de Gedalías y de todos los demás se pudo haber evitado. Cuidado con el exceso de confianza. No es bueno el exceso de confianza. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón.
Nabucodonosor mandó matar a los hijos, pero perdonó la vida a las hijas y puso al cuidado de Gedalías. También el hecho de que las hijas del rey pasaran al cuidado de Gedalías implicaba que ahora él era el gobernante. No era el rey, porque Nabucodonosor no lo puso como el rey, sino como el gobernador. Y al estar al cuidado de las hijas, se constituía como el legítimo gobernante. Ahora estaba muerto Gedalías y las hijas ahora pasaron a manos de Ismael. Pero Ismael, con toda la hazaña que actuó para asesinar, para matar, no tuvo la valentía de quedarse en esas tierras, sino que por miedo a la venganza que podía venir de los caldeos, huye y va hacia los hijos de Amón. Pero miren aquí, ¿no? Las personas que actúan como Ismael pueden ser calculadores, todo, pero siempre cometen graves errores. Asesinar a los caldeos, asesinar al encargado de gobernar esas tierras, era echarse encima al ejército caldeo, y esconderse entre los hijos de Amón era nada, porque en ese entonces nadie podía hacer frente a los caldeos. Pero esas cosas suelen suceder por la mente de las personas que actúan hipócritamente. Entonces entra en acción ahora, una vez más, Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él. Todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Ahora le llega la noticia, ya no sobre la conspiración, le llega la noticia sobre hechos consumados. Él había advertido, pero Gedalías no le prestó atención. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. La represalia por estos horrendos crímenes tuvo lugar en el gran estanque de Gabaón, a unos 9 kilómetros al noreste de Jerusalén. Johanán había advertido a Gedalías que su vida corría peligro. Puede que alguien no te inspire confianza, pero si te dice algo, tenlo en cuenta. Insisto, presta atención a los detalles. No descartes nada. Presta atención a los detalles. Lo mismo sucede con la salvación. Nosotros podemos tener creencias ya bien establecidas, creencias sobre las cuales nos movemos. Y si por ahí alguien nos dice algo distinto, presta atención, puede ser cierto. Y corrobora eso con las escrituras, pero no lo descartes de plano porque no calza con tus creencias. Generalmente nosotros actuamos así. Si algo no calza con nuestras creencias, lo descartamos. No hagas eso. Hay que corroborar, en este caso, en asuntos de salvación, con la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Clara evidencia de que toda la gente había sido llevado en contra de su voluntad. Y dentro de este grupo estaba Jeremías. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Jeremías también estaba en este grupo que estaba siendo llevado por Ismael a Moab. Amón. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Huyó. Esa es la naturaleza real de las personas hipócritas, la cobardía. Son pusilánimes. La cobardía. Son muy calculadores, pero cuando ven el peligro sobre ellos, huyen.
Y es eso lo que hizo Ismael. Ahora la gente, todas esas personas que prácticamente habían sido secuestrados, se pasaron del lado de Johanán. En esta historia, Johanán resulta el bueno. ¿Se han dado cuenta? Johanán advirtiendo a Gedalías. Ahora Johanán yendo en auxilio del remanente que había quedado. Y Johanán juega un papel importante, pero lamentablemente después también falla. ¿Y por qué fallamos las personas? Vuelvo a insistir, nosotros tenemos creencias ya establecidas. Y cuando vienen nuevas verdades que no calzan con nuestras creencias, simplemente los descartamos. Eso hay que ir reconsiderando. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Ahora el nuevo líder era Johanán. Johanán estaba a cargo de este grupo. Tenía que ver qué hace con este grupo, porque ahora había un gran peligro. Pronto las noticias llegarían a Babilonia y se daría la orden de vengar la muerte tanto de Gedalías como de los soldados caldeos que habían sido asesinados. Y fueron y habitaron en Jerutquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse a Egipto. Jerutquimán, Jerut significa lugar de hospitalidad, o sea, una posada para viajeros. Barzilai Galadita había mostrado misericordia hacia David. ¿Recuerdan cuando David huía de su hijo Salomón? Y por eso David mandó a Salomón que tratara a su hijo Quimán con toda cortesía y consideración posible. Es probable que Quimán hubiera recibido esta propiedad de manos del rey hebreo, lo cual explicaría el nombre de esa posada, Jerut. A causa de los caldeos. ¿Por qué? Porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías. Otro grave error. Ir a Egipto. ¿Podían los egipcios ser garantía de protección frente al ejército caldeo? No. Y generalmente nosotros actuamos así. Buscamos protección en diversos lugares, en diversas personas, en diversas situaciones, pero no buscamos protección en el poderoso, en Dios. Andamos huyendo, andamos buscando refugio, pero el refugio, Dios, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, está esperándonos allí con los brazos abiertos. Miedo a los caldeos y la intención es irse a los egipcios. Por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. ¿Se pudo despertar la venganza? Con seguridad que sí. Pero la triste historia de este remanente no va de tumbo en tumbo porque se van cometiendo errores tras errores. Y esa es la triste realidad muchas veces de las personas cuando no miramos más allá de nuestra realidad, cuando no levantamos los ojos al trono de la gracia para ver allí la luz del Señor, para recibir de allí inspiración, instrucción, para recibir de allí sus verdades. ¿Qué verdades hemos aprendido en este capítulo? Tenemos que aprender a identificar a las personas hipócritas, a las personas que se muestran muy serviciales, a las personas que muestran sentimientos falsos. Miren, generalmente las personas hipócritas se muestran muy serviciales, muy amables,
excesivamente serviciales, excesivamente amables. Presta atención. Y hay muertes que valen la pena y muertes que no valen la pena. ¿Cuándo una muerte vale la pena? Como la muerte del maestro, ¿no es cierto? O aquellas muertes que se dan para salvar o para lograr propósitos. Muchos hombres y mujeres murieron en el pasado por ser fieles a Dios, se mantuvieron fieles al Señor, y esas muertes valen la pena. Pero muertes como la de Gedalías no valen la pena. Murió por exceso de confianza. Queridos hermanos, aprendamos nosotros a hacer frente a la hipocresía. Y si en nosotros hay algo de hipocresía, tengamos cuidado. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a superar, a vencer. Pidamos que el Espíritu Santo nos dé un corazón limpio, un nuevo corazón, para que seamos imagen y semejanza de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.